tributarios y laborales de las empresas mercantiles. Es un gusto poder saludarles en nombre del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas y más de 150 carreras adscritas en nombre de la Junta Directiva periodo 2021-2023, un fuerte saludo y el agradecimiento porque todas estas actividades académicas son un éxito gracias a su participación como tal. El día de hoy estaremos en el módulo 5, la bancarización en la formulación de ajustes y sus efectos para las empresas mercantiles. Contamos con un experto en la materia como es el licenciado Douglas Clark Soberanis, a quien le agradecemos desde ya el tiempo que está dedicando, derivado que como es de conocimiento de todos, esto es un programa ad honorem, también nuestros expositores son ad honorem. Entonces, licenciado Douglas, muchas gracias por el aporte que usted le hace a nuestros participantes de este seminario como tal. Entonces, empezaremos con las palabras de bienvenida, el cual está a cargo de la maestra Lorena. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a este espacio que nos permiten poder estar presentes. Gracias a estas plataformas, pues ahora el nuevo aprendizaje para muchos, ¿verdad? La virtualidad nos hace que donde nosotros estemos podamos llegar a muchos lugares y poder seguir aprendiendo de una forma continua. Y pues gracias por estar presentes, como dijo mi antecesor. Vamos a empezar con esta conferencia. Damos la bienvenida al conductor, a las autoridades, a cada uno de los participantes. De hecho, también a los compañeros que están detrás de cámaras y que hacen que esto sea un éxito de una manera impecable, porque si no fuera por ellos, pues no estaríamos acá pudiendo recibir ese conocimiento tan impecable y asertivo para nuestro diario vivir, ¿verdad? Y el tema de hoy, como lo decía el licenciado, es la bancarización en la formulación de ajustes y efectos para las empresas mercantiles. Esperamos que sea de su agrado, que también sea un aprendizaje que puedan llevar a la práctica. De eso se trata, ¿verdad? De todos los conocimientos que nosotros adquirimos, podamos llevarlos y replicarlos a donde nosotros estemos listos para hacerlo. Y le damos gracias también a nuestro conferencista, gracias por la apertura, gracias por la participación, por hacer el espacio. Al licenciado Douglas Soberanis, gracias y bienvenido. El tiempo es para quien me sigue. Gracias por escucharme. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, maestra, por sus emotivas palabras. Y en efecto, el fundamento de esto es que podamos replicar todos los conocimientos aquí adquiridos. Y sería un gusto que en el próximo seminario que el colegio esté pensando estos 5 posgrados que la Junta directó en menos de 1 año y medio. Entonces, en este momento le dejo el uso de la palabra a la licenciada Ana Lisset Kijivix, tesorera de la subsede Quetzaltenango, quien tendrá bien presentarnos un extracto nada más del currículum del licenciado Clark Douglas Soberanis. Por favor, licenciada Kijivix. Gracias, licenciado Ruano. Para mí es un gusto en este momento dar lectura al extracto de la hoja de vida del licenciado Clark Douglas Soberanis Vázquez. Como experiencia profesional, cuenta con más de 18 años en auditoría, desarrollando auditorías de estados financieros a nivel local e internacional, con experiencia en firmas internacionales como Deloitte y Grant Thornton, experiencia en industrias inmobiliarias, venta a detalle, servicios, manufacturas, colegio, universidad y entidades sin fines de lucro, entre otras. Ha participado también en el proceso de implementación NIF Full y NIF para pymes, para entidades y corporaciones. Experiencia en control interno usando el marco de referencia COSO y COSO ERM. Experiencia en auditoría interna, elaboración de manuales de procedimientos y políticas contables. Realizando también trabajos en países como México, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador y Panamá. Cuenta también con experiencia en brindar seminarios a nivel interno en las firmas de auditoría relacionados con NIAS
y así también en cursos a clientes. Ha impartido también diferentes cursos vía webinar y seminarios de temas relevantes con la profesión. Es para el colegio un gusto poder recibir en este momento y dejar en el uso de la palabra al licenciado Clark Douglas Soberanes Vázquez. Muchas gracias. Gracias, licenciada Kijivix. Antes de que empecemos directamente con la conferencia del licenciado Douglas, pues un par de avisos para no entrar tan en frío a la conferencia como tal. Le recordamos a todos nuestros participantes de este estudio de posgrado de que el 19 de noviembre, a más tardar, deben de enviar la constancia de colegiado activo. En los próximos minutos, o el lunes a más tardar, se les estará enviando el enlace al cual deberán de cargar la constancia de colegiado activo para poderla emitir el diploma correspondiente como tal. Lógicamente deberán de cumplir con lo establecido ya en varias sesiones anteriores para hacerse acreedor del diploma. También les recordamos de que el 9 de diciembre será nuestra clausura de este posgrado, el cual será en una conferencia presencial llevada a cabo en el departamento de Chiquimula. Las preguntas de este seminario, pues ya hemos acordado con el licenciado Douglas que las pueden ir formulando a través del chat y él constantemente estará preguntando si hay o no preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, licenciado Douglas, le agradecemos el espacio y le cedo totalmente el uso de la palabra. Muchas gracias Diego y a toda la junta directiva. Gracias por la oportunidad de poder compartirles el día de hoy este tema tan importante, ¿verdad? Que es ahorita de actualidad con respecto a la bancarización en la formulación de ajustes y sus efectos para las empresas mercantiles. Como hemos escuchado, ¿verdad? La superintendencia ha implementado varios mecanismos. Vamos a ver un poco también de las definiciones y un poco de la base legal que tenemos a disposición para poder ir revisando el tema de la bancarización, que a pesar de que ha sido un tema de relevancia de actualidad, pues también es un tema que ya venimos de años atrás, que debemos de llevar ciertos controles y registros relacionados a la bancarización. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a ver algunas definiciones. En el tema de bancarización, pues acá, según RAE, ¿verdad? Vemos acá que nos indica como una forma sencilla o simple respecto a bancarizar. ¿Qué significa este término, verdad? Es usar un banco, en este caso una institución financiera, para procesar nuestras operaciones o las operaciones, ¿verdad? Esto puede incluir cosas como abrir una cuenta bancaria, depósito dinerario, transferencia de dinero y la realización de pago, entre otras transacciones, como también lo es la tarjeta de crédito. Entonces, si vemos desde este inicio de la definición de qué es una bancarización, desde el punto de vista de la RAE, pues vemos de que abarca todo lo relacionado a las transacciones que podemos realizar con una institución financiera. También vamos a ver que abarca siempre la normativa y la legislación, también a las entidades, no meramente como un banco, sino también las cooperativas, ¿verdad? De ahorro y crédito, y las instituciones que se dediquen a la captación de fondos vigiladas bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Entonces, esto es para que tengamos acá un punto de referencia. También ya en términos, si lo llevamos ya a la bancarización en términos financieros, tributarios, pues vemos acá que este término o la bancarización es un aspecto tributario como un instrumento que está a favor o es una herramienta por parte de la administración tributaria para realizar el debido proceso de la fiscalización a los contribuyentes, ya que por medio de su información financiera busca determinar si ha efectuado el cálculo y pago de impuestos de forma adecuada. Además, el cumplimiento de sus requerimientos que genera imposición de sanciones. Entonces, acá teniendo este concepto o esta definición, ya llevándolo al tema tributario, pues vamos a ver que al final la bancarización se ha venido fortaleciendo para que sea un medio para la fiscalización y apoyo a la administración tributaria. Esto, como les decía al inicio, pues no es un tema
pues nuevo, ¿verdad? Ya tenemos ahí la reglamentación y la actualización que se ha hecho en la legislación para que podamos tomar de observancia ciertos aspectos relacionados a la bancarización, como hemos mencionado, todo lo que abarca las transacciones desde la apertura de la cuenta bancaria hasta el registro de las operaciones de ingreso y egreso de estos fondos que tenemos a disposición. Tanto también vamos a ver que no se limita solo a las operaciones o a las cuentas bancarias locales, sino también ya abarca a transacciones del extranjero. Entonces también es importante que lo tengamos a la vista. Ahora vamos a ver un poco del marco regulatorio, qué es lo que tenemos que estar observando o tener a la vista relacionado al tema de bancarización. Tenemos como primera instancia el decreto 20-2006, que son las disposiciones para el fortalecimiento de la administración tributaria. Desde la aparición de este decreto, pues sabemos que toda forma expresa que los pagos que realice el contribuyente para respaldar sus costos y gastos que constituyan créditos fiscales para efectos tributarios deben de bancarizarse cuando sean a partir o mayores de 30,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, sabemos que debemos de realizarlo por cualquier medio que faciliten los bancos del sistema distintos al dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, acá mucho ojo con esto de que ya estas transacciones ya no pueden ser de forma de una transacción dineraria líquida en efectivo, sino debe haber un medio bancarizado. Acá también nos indica que la ley, incluyendo los pagos por medio de tarjetas de crédito, débito y otros medios similares. Esto también es importante debido a que en la actualidad pues hay muchas transacciones que se manejan por transferencias bancarias o pagos por medios magnéticos como son estas tarjetas. Entonces también tenemos que tener de observancia este cumplimiento, lo cual como vemos ya viene desde el año 2006 que ya se tiene esta herramienta a utilización por parte de la administración tributaria y como contribuyentes debemos de estar cumpliendo. Adicional, tenemos también acá el Código de Comercio en su artículo 38 bis, que nos resalta, o acá resalto estos puntos principales, ¿verdad? No es todo lo que indica el artículo, pero estos son los que a mi consideración tienen relevancia para que los podamos tomar en consideración. Como número 1, indica que como comerciantes obligados debemos de llevar una contabilidad donde se deberán registrar todas las cuentas bancarias, ¿verdad? Desde acá, en este artículo, ya nos está llevando a que debemos tener ese registro de todas mis cuentas bancarias que se utilicen para realizar las transacciones mercantiles e inversiones que se originen del capital o de los recursos financieros de la entidad. Acá nos resalta, como les decía al inicio, que independientemente si esa apertura es dentro o fuera del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de considerar y ya desde acá nos lo está delimitando, ¿verdad? Como punto número 2, también importante mencionar que las cuentas bancarias deben aparecer detalladas en el libro de inventarios, especificando el número de cuenta, la institución bancaria en que se encuentra, el tipo de cuenta y el monto al cierre del ejercicio contable. Esto también es importante, cosa que ya debemos de estar considerando que en nuestro libro de inventarios debe estar esta información detallada como nos lo está pidiendo el Código de Comercio, con lo cual debemos de estar cumpliendo con este deber formal. Y como punto número 3, también tenemos que nos indica que las inversiones deben detallar el monto y la clase de inversión, la institución en que se encuentra y de ser extranjera debe indicar el país donde se ubica. Entonces vemos que acá ya con esta referencia del artículo 368 bis del Código de Comercio
ya nos va dando ciertas limitaciones a la información que debemos de presentar y llevar el control para tener a disposición al momento de tener una auditoría por parte de la administración tributaria. Entonces, esto es algo que es importante. Diego, no sé si vamos bien hasta allí o hay alguna pregunta. Ya, precisamente tenemos varios comentarios. Uno es muy importante, dice el licenciado Hernández, se debe aclarar y ampliar que esos 30,000 quetzales es un monto total al mes que se le haga a un mismo proveedor independiente al número de compras que se realice. No sé qué opinión tenemos sobre Sí, correcto. Muy atinado ahí el comentario, Diego. En efecto, ¿verdad? Tenemos que estar vigilando que eso más adelante pues lo íbamos a tocar, pero ya que lo mencionan, entonces sí, si tenemos estos pagos también que no son por el monto, pero al mismo proveedor, hay que estar vigilando. Este monto también sí excede, aunque sean pagos, como decimos, diferidos, ¿verdad? O que nosotros hacemos 5 o 6 pagos para llegar a este monto y exceden, pues esto también lo tenemos que estar controlando y bancarizando, ¿verdad? Para no tener problemas ante una revisión por parte del fisco. Perfecto. Tenemos otro comentario aquí, dice el licenciado Misael López Estrada. En cuanto a las cuentas a plazo fijo, ¿se deben realizar las conciliaciones bancarias o solo aplica en cuentas monetarias y de ahorro? Sí, también vamos a ver adelante el tema ya con la ecuación o la conciliación bancaria cuadrática, en la cual pues también ya aquí ya nos piden más información que actualmente acá, si vemos cómo se fue generando todo el proceso de la ley, iniciaba con conciliaciones bancarias y estábamos enfocados, pero sí ya estamos incluyendo temas de plazo fijo, inversiones, transacciones correlacionadas. Entonces vamos a ver ahí más adelante que ya esto se fue ampliando para ya no solo considerar una cuenta bancaria. Perfecto. Es interesante que nuestros participantes estén conectados al 100 y que demuestren que ya tienen experiencia en este tema Sí. para extraer lo mejor de los conocimientos del licenciado Douglas. Les quería pedir un favor a todos nuestros participantes. Usemos el chat de la plataforma únicamente para las preguntas que quieran formular al licenciado Douglas. La asistencia, como es sabido por todos, será pasada a través de un enlace al finalizar la conferencia. Por cierto, esta conferencia hoy terminará a eso de las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 de la tarde con 20 minutos, por compromisos que nuestro conferencista ya ha adquirido con anterioridad. Entonces, licenciado Douglas, seguimos poniéndole la atención que usted se merece. Okay, gracias, Diego. No, estamos a la orden ahí. Cualquier duda me interrumpe. Ok, perfecto. Bueno, continuando, ¿verdad? Adicional a lo que veíamos del Código de Comercio, pues también vamos al tema de conciliación bancaria cuadrática, ¿verdad? Un tema que pues ha sido muy sonado desde el año 2021 y ya para el 2022, pues ya es un requerimiento que SAT está realizando a los contribuyentes, ¿verdad? Y a las empresas para presentar esta ecuación cuadrática a partir del año 2022. Pero sin embargo, no sé si han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad que varios contribuyentes ya han tenido los requerimientos de que también se están requiriendo las operaciones del año 2021 en este formato nuevo que ya ha establecido la administración tributaria, ¿verdad? Que va encaminado a, como bien hacía en la consulta, a obtener la información de todos los tipos de captación de ingresos y de egresos que está realizando la compañía, ¿verdad? Entonces, esto también es sumamente importante porque ahora sí nos están pidiendo tema de pagos de dividendos, nombres de las entidades relacionadas, cuentas bancarias de las entidades relacionadas con las que nosotros tenemos transacciones, ya sea de pago o de ingresos, ¿verdad? Tema de pago de dividendos, nombres de socios, inversiones a plazo fijo, el tema de ciertos rubros de gastos importantes, tema de intereses, tema de regalías, tema de préstamos a empleados, ¿verdad? Entonces, con esta información que ya SAT está requiriendo en base a este formato de la ecuación o la conciliación bancaria cuadrática,
estamos viendo que sí, la información que necesitamos preparar ya es más robusta, con lo cual vamos a ver que hay ciertos efectos que vamos a tener y planes de acción que vamos a tener que ir implementando para ir fortaleciendo este tema y evitar las sanciones tributarias. También como punto número 2, esta conciliación debe ser presentada para que no sea tomado como una resistencia a la acción fiscalizadora, ¿verdad? Como nos lo indica el artículo 93 del Código Tributario. Esto es sumamente importante debido a que ahora, al no presentar esta información o al no tenerla en los 3 días que va a ser requerido, ¿verdad? Ya por un requerimiento formal por parte de la administración tributaria, pues vamos a caer en esta sanción de la resistencia, con lo cual, pues yo creo que no queremos estar en esta situación y también es un tema, pues, que adolece hacia el representante legal de las entidades donde estamos nosotros participando. Entonces es algo que debemos de considerar y tomar muy en serio, ¿verdad? Ha habido varios cursos por parte de la administración tributaria y también es importante que tomemos las capacitaciones y la capacitación al equipo contable de las entidades para que puedan tomar estas medidas. Como punto número 3, la obligación de prepararse conciliaciones bancarias se rigen a partir del decreto 37-2016, ¿verdad? Denominado Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de SAT. Entonces vemos que también en este decreto ya se nos indicaba que las conciliaciones bancarias deben prepararse. Como veíamos en el Código de Comercio, también ya se nos indica que debemos de tenerlas identificadas y detalladas en nuestro libro de inventarios. Entonces, estas distintas bases que tenemos o que la administración tributaria tiene, se han realizado para que los contribuyentes vayan haciendo estos mecanismos de control. Sin embargo, pues ya con la ecuación cuadrática se viene a fortalecer todo lo que se venía haciendo, ¿verdad? Desde el inicio de la bancarización hasta ahora con la ecuación cuadrática o la conciliación bancaria cuadrática, donde acá ya la información es más robusta. Ok, entonces esos lineamientos que los vamos a tomar como la parte legal que tenemos que observar, con lo cual no podemos hacer nosotros que no conocemos o que no debemos llevar estas integraciones o conciliaciones, ¿verdad? Debido a que ya estaban tipificadas y establecidas. Diego, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. Sí, tenemos varias preguntas o cuestionamientos. Antes de seguir, vamos a aclarar de que las opiniones que aquí se diviertan en esta conferencia no son en ningún tipo vinculantes con cualquier asunto. Únicamente es el punto de vista de nuestro expositor, quien es experto en la materia, el licenciado Clark Douglas Soberanis. Y digo esto porque hay varios comentarios que tienen mucha razón o no. Menciono algunos. Regina González nos pregunta, ¿dónde se encuentra tipificada la conciliación cuadrática? Porque la ley indica conciliaciones bancarias. Esta pregunta está también amarrada a la pregunta del licenciado Giovanni Oxón, que dice, no existe base legal para que la SAT pida conciliaciones cuadráticas, ya que la ley dice conciliaciones bancarias. ¿Qué opina mi licenciado Clark Douglas? Y recordando que no son opiniones vinculantes. Sí, correcto, así es totalmente. Entonces, acá, digamos, se trae a colación la denominación o el título que, como hemos visto, le ha colocado la administración tributaria por el término cuadrático. Creo que eso es al final lo que viene a hacernos, digamos, ruido, ¿verdad? Y efectivamente, si lo buscamos, como hemos visto en la ley, pues no hay pues textualmente que nos indique que debemos de preparar estas conciliaciones cuadráticas. Por eso es que, digamos, la administración tributaria ya desde el 2021 venía con estos esfuerzos, ¿verdad?, de poder hacer el requerimiento. Sin embargo, teniendo la asesoría y las respuestas, digamos, ya jurídicas para defender este tipo de cuestiones, es de que la administración tributaria pues aplazó, digamos, esta presentación o estos requerimientos a partir del año 2022, con lo cual ahorita
pues la expectativa es esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar al momento de que ya la administración tributaria se presente con este tipo de requerimientos? Y lo que tenemos que hacer, pues es nosotros buscar la asesoría, ¿verdad? Para poder, digamos, estar preparados, ¿verdad? Porque recordemos que al final, como decimos, la ecuación cuadrática, pues el término cuadrático es el que al final viene a hacer un poco de ruido, y hay información también que en algún momento es sumamente confidencial, que digamos es delicada, es sensible, que se maneje a un nivel público, podríamos decirlo también, con lo cual es parte de lo que nosotros como contribuyentes también podemos objetar, ¿verdad? O respaldarnos para la presentación de esta información. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta de la licenciada Evelyn Bardales. Dice, ¿qué pasa si tengo varias facturas que suman 30,000 quetzales del mismo proveedor? Sin embargo, son de diferente fecha y de diferente negocio. ¿Necesita el respaldo igual? Sí, digamos que, bueno, acá si hablamos de diferente negocio, entenderíamos que, digamos, son varias, diferentes NIT, ¿verdad? Entonces, correcto. Entonces, eso definitivamente, si son diferentes NIT, pues deberíamos de manejarlo cada NIT con sus operaciones, ¿verdad? Sin embargo, si vamos a este tema ya otra vez al formato que está solicitando SAT, en este tema ya nos está pidiendo información cruzada de las empresas relacionadas. Si nosotros en algún punto tenemos transacciones con estas empresas que mencionan en el cuestionamiento, estaríamos nosotros obligados a presentar esa información de esas cuentas bancarias, que lo que busca SAT es tener ese cruce de información, ¿verdad? Entonces, sí y no, ¿verdad? Digamos que sí podemos venir y decir, como son diferentes entidades, yo no debo de estar mezclando las transacciones. Entonces, sin embargo, como les digo, en el tema ya de la conciliación bancaria cuadrática, entonces ahí es donde viene a complementarse esta parte, pero sí deberíamos de hacerlo por cada entidad. Ok, licenciado, pero nos hacen la aclaración, ¿qué pasa si es del mismo NIT? Vamos a poner un ejemplo. Yo, Diego Ruano, con mi NIT personal, tengo una línea de negocios donde tengo una flotilla de carros. Tengo otra línea de negocios donde tengo una panadería y uso un horno a gas. Y tengo otra línea de negocios en donde también uso gas. Entonces, en la flotilla de vehículos, en la panadería y en la otra línea de negocios, en los tres uso gas y se lo compro al mismo proveedor. Lógicamente, tengo mis libros de compras y ventas separados, pero es el mismo proveedor que me factura a Diego Ruano personal. ¿Qué pasaría en este caso? Sí, digamos que si decimos yo soy, solo es digamos, una unidad de negocio y el NIT es el mismo, según entiendo, ¿verdad? Son tres unidades de negocio, porque tengo el tema de los vehículos, tengo el tema de la panadería y otra línea de negocio. Pero en los tres uso gas o gasolina. Sí, entonces si ahí, digamos, yo tengo distintos, en este caso, libros, digamos, para llevar el registro de estas transacciones, sí yo debería estar llevando, pues, en cada libro, estar reportando como tal estas transacciones y bancarizarlas cuando llegue al monto establecido según el decreto, ¿verdad? De lo contrario, entonces, como les digo, no deberíamos de estar mezclando estas situaciones, pero sin embargo, al momento de yo ir consolidando las cuentas bancarias y tengo una cuenta bancaria para las tres unidades de negocio, es donde ya nos estamos complicando, ¿verdad? Porque entonces toda esa operatoria o toda esa gestión yo debo de irla separando como tal. De lo contrario, si yo tengo, sí, un libro para cada unidad, pero tengo una cuenta bancaria y de ahí es donde estoy recibiendo, captando y erogando, es donde ahí tenemos la complicación. Perfecto, muchas gracias. Y por último, en este segmento de preguntas, nos dice el licenciado Jaime López, ¿qué contribuyentes son los obligados a presentar obligaciones cuadráticas? ¿Quiénes deben presentar conciliaciones cuadráticas? Sí, por el momento, digamos, SAT está haciendo el requerimiento a contribuyentes especiales o grandes especiales, ¿verdad? Ya los está haciendo el requerimiento formal. Entonces, están iniciando con este tipo de contribuyentes, ¿verdad? Entonces, ahí
Obviamente siempre tiene que estar este requerimiento por escrito, ¿verdad? Y sí, ya he tenido la oportunidad de ver estos requerimientos realizados a los contribuyentes. De lo contrario, pues hay que irnos preparando mientras todavía no esté el requerimiento como tal. Muchas gracias, licenciado. Podemos continuar con la exposición. Ok. Gracias. Entonces, bueno, entrando al tema ya de la formulación de ajustes. Vamos a ver acá un poco del tema de las bases también legales que pues la superintendencia está usando como base, ¿verdad? Para realizar ya la auditoría o la solicitud a las instituciones bancarias para obtener registros, en este caso, movimientos, detalles de cuentas de ciertos contribuyentes donde está teniendo también indicios, ¿verdad? Sobre situaciones que para ellos son anómalas o llaman la atención. Entonces, esto también, pues ya se está viendo que ya han habido contribuyentes que han sido solicitados o, digamos, enviado el requerimiento de ajustes en base a esta información que ya se está solicitando a las instituciones bancarias. Si vemos acá, entonces las bases que se están tomando es el artículo 24 y 135 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala, donde nos indica que la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros, donde acá, pues obviamente se otorga el derecho a la administración tributaria para poder hacer la fiscalización, ¿verdad? Y la revisión de los documentos de soporte de la contabilidad de los contribuyentes, en el caso de las empresas, ¿verdad? Con lo cual, entonces acá también se da el punto de partida para que puedan buscar los medios hacia la obtención de la información para hacer las validaciones correspondientes cuando no tengan una respuesta, ¿verdad? Por parte del contribuyente o ellos decidan realizar este procedimiento primero y después notificar al contribuyente ya por medio de un acta y formular los ajustes. También tenemos acá el artículo 1 del Código Tributario, que es el carácter y campo de aplicación. Entonces acá también nos da el punto de reforzar lo que nos dice la Constitución, de que la administración tributaria pues también tiene esta potestad y la obligación de los contribuyentes en contar con todos los registros contables y la disponibilidad de la documentación de soporte. Aunado a esto, también el artículo 30 del Código Tributario nos refiere a la información financiera en poder de terceros. En esto también hace hincapié el artículo de que se puede solicitar o hay un proceso de que puede hacer la administración tributaria para obtener esta información a través de las instituciones financieras, como es un banco, una cooperativa o una financiera o una que se dedique a la captación de fondos para ahorro o cuentas monetarias. Entonces, estos también son bases que está utilizando la administración tributaria para poder obtener la información de terceros. Licenciado Douglas, lo voy a interrumpir un momento. Indica el licenciado Misael López, lo que hay que aclarar es que una conciliación cuadrática no tiene nada que ver con las conciliaciones bancarias que todos conocemos y realizamos mensualmente por cada cuenta bancaria registrada en la contabilidad. ¿Esto es cierto? Sí, bueno, sí, porque este, digamos, término y este formato que SAT está requiriendo no es el formato que nosotros manejamos de una conciliación bancaria tradicional, sino que este sí es un anexo, podríamos indicarlo, que la administración tributaria está requiriendo de manera formal. Entonces, sí es un requerimiento adicional que está realizando la administración tributaria. Perfecto, vale la pena aclararle a todos nuestros oyentes. Continuamos, Sí, por favor. muchas gracias. Ok, entonces acá tenemos estas bases, ¿verdad? Que vamos a poder
ir revisando. Y continuando, ¿verdad? Con el procedimiento para requerir, digamos, esta información, SAT, pues está o tiene ciertos pasos de que sigue para poder hacer este debido proceso de obtener la información y con esto poder realizar los cruces y la verificación de ciertas transacciones en las cuales pues han tenido cierta duda, ¿verdad? Como primer paso se realiza la solicitud por parte del superintendente o el mandatorio judicial designado, ¿verdad? Por parte de la administración tributaria. Entonces, se tiene que llenar el memorial, obviamente, dirigido a la institución financiera con las bases legales que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? De forma ya detallada, donde indican que en base a esto hacen el requerimiento que de cierto contribuyente pues necesitan un detalle de las cuentas bancarias, el detalle de las transacciones de tal periodo, ¿verdad? Y correspondiente a ingresos o erogaciones. Entonces, primero se hace esta solicitud realizada a las instituciones. Como segundo paso, viene un trámite donde existe un plazo no mayor a 3 días, donde se resolverá sin necesidad de citación o notificación del contribuyente si esta información va a ser entregada a la administración tributaria. Entonces también esto, pues hay que ponerle mucho ojo porque sí se está haciendo y existe ahí pues siempre, ¿verdad? La laguna de que si esto puede ser de acuerdo a ley o no, ¿verdad? Debido a que pues se está haciendo este requerimiento y el contribuyente, pues digamos de alguna forma no está siendo notificado ni citado para hacer de su conocimiento de este requerimiento de SAT. También el paso continuando el paso número 3, está la resolución, donde ya existe la resolución por parte del juez, donde notificará en un plazo no mayor también de 3 días a la SAT si le va a dar la potestad de que la institución financiera le entregue la información o no, ¿verdad? Aquí puede ser de que el juez indique que no, pero digamos está la posibilidad que indique que sí. Entonces vemos acá que ahí va siguiendo el proceso en este paso y vemos que los plazos son relativamente cortos y si esto se llega a aprobar, pues ya la administración tributaria tendrá esta información y hará el análisis correspondiente para plantear ya los ajustes. Como cuarto paso, pues también está la ejecución de la resolución, ¿verdad? Ya en base a esta resolución que se obtiene el paso 3, si la resolución es favorable, las entidades bajo la vigilancia de la CIF deben entregar la información en un plazo no mayor a 8 días. Entonces, acá, ¿verdad? Ya teniendo el visto bueno del juez y ya ejecutan la resolución, tienen las instituciones financieras un plazo de 8 días para hacer la entrega de esta información y que será a disposición de la administración tributaria. Como siguiente paso, pues tenemos el debido proceso de la apelación, ¿verdad? Existiendo allí, pues un paso donde se podría apelar sobre este proceso, ¿verdad? Si en este caso no fuera entregada la información o si no fuera entregada en base a los requerimientos que hizo la administración tributaria. Como paso número 6, conclusión del procedimiento, si del análisis de la información obtenida se establece la probabilidad de infracciones o ilícitos, se iniciará el proceso correspondiente. Entonces, en base a esta información que ya va a tener la administración tributaria, va a proceder a hacer los análisis y cruces correspondientes para determinar las sospechas que tenía sobre las transacciones de un contribuyente y también, como mencionaban anteriormente, digamos, si un contribuyente tiene dos, digamos, empresas o dos negocios, también pueden requerir de estas dos, digamos, unidades de negocio
o negocios, si es que tuviera diferente nombre, ¿verdad? Que se ha visto que también lo han realizado de esta forma. Y también este requerimiento, pues, hacen de las transacciones tanto locales como del extranjero. Entonces, también se están incluyendo de esta forma. Y como agregado en el paso número 7, conforme a los acuerdos 13-2016 y 34-2017 de la Corte Suprema de Justicia, se crearon los juzgados especializados en materia tributaria y aduanera. Entonces, debido a que en estos juzgados es donde al final se lleva a cabo este debido proceso, podemos decirlo, que SAT está realizando y ya está pues llevando a cabo con las instituciones financieras para poder hacer también el proceso de fiscalización ante los contribuyentes. No sé si hay alguna pregunta, Diego. Bien, licenciado, tenemos un comentario bastante o pregunta de un amigo de la casa. Y le recordamos que las opiniones aquí vertidas no son vinculantes. ¿Cómo mira los requerimientos que hace SAT a los contribuyentes al pedir la bancarización? ¿Cree que está cumpliendo con el decreto, códigos o garantías constitucionales? Y dice que si tuviera un caso, por favor, compartirlo, pero creo que eso no va a ser posible. Sí, creo que, bueno, ahí... La primera parte de la pregunta, ¿cómo podemos responder? Ok, sí, digamos que en el tema de, bueno, de algún caso, pues, como sabemos, la confidencialidad y todo en nuestra profesión, pues es lo primero, ¿verdad? Entonces allí, pues eso no podría responderlo. Ahora, debido a que si esto es inconstitucional, sí o no, al final esto yo creo que es lo que nosotros como profesionales debemos de, pues, de defender, ¿verdad? O de analizar si esto está de acuerdo o no. Es una cuestión de que sí debemos de tomarlo a la reflexión para poder fortalecer todo, en este caso, el departamento jurídico o legal de nuestras entidades o tener la asesoría correspondiente, ¿verdad? Porque si esto, digamos, al punto de vista, pues sí, no, es un proceder que es discutible y tiene varias lagunas que yo creo que como todo proceso que se lleva a cabo, pues ahí hay cuestiones que se pueden ganar, otras que no, pero siempre hay que hacer la lucha, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Carlos García nos hace una pregunta. Vamos a omitir el inicio de la misma, pero hace referencia. ¿El requerimiento de información debe ser con juez competente? Refiriéndose directamente a la conciliación cuadrática, me imagino. En este caso, pues en la experiencia yo lo he visto que es un requerimiento como cualquier otro que hace SAT, ¿verdad? Es decir, un requerimiento formal dirigido de SAT, del Departamento de Fiscalización, donde hace este requerimiento en base a sus bases, digamos, legales y de la ley, con lo cual se está haciendo de esta manera. Digamos, este procedimiento que les presento ya es lo que está haciendo SAT por parte para obtener la información de las instituciones bancarias y poder hacer los cruces. Es ahí donde debemos de tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Gracias, Walter, por el comentario. Lo vamos a revisar. Evelyn nos pregunta, en caso de no tener el respaldo bancario, ¿se puede llegar a una conciliación y el contribuyente? ¿A una conciliación y el contribuyente? Perdón, si no se tiene el respaldo bancario. Sí, ¿se puede llegar a una conciliación y el contribuyente? No me queda muy clara la pregunta. Sí. Si quiere, le vamos a solicitar a la licenciada Evelyn que la vuelva a formular y continuamos con nuestra exposición. ¿Les parece? Ok, gracias, Diego. Bueno, entonces para ir allí concluyendo, vamos a ver acá algunos efectos en las empresas mercantiles, ¿verdad? ¿Qué efectos pues, vamos a tener derivado de estas fiscalizaciones o estas nuevas herramientas a disposición de la administración tributaria? Pues se nos van a estar presentando efectos por sanciones
y multas por el no cumplimiento de los deberes formales requeridos por ley. En este punto, ¿a qué vamos, verdad? Hay algunas entidades que en el libro de ventas no tienen detallados todo el tema de bancos, ¿verdad? Entonces, esto desde allí ya estamos teniendo debilidades, que esto ya, como veíamos, ya es un requerimiento que no es actual, sino que ya viene establecido desde hace algunos años. Entonces, allí vamos a tener pues estas sanciones o multas. También pues han surgido varios ajustes también por temas de no tener los soportes bancarios a disposición, ¿verdad? Al momento de esto específicamente con procesos de devolución de crédito fiscal, de exportaciones y también con compras locales. Entonces, esto también ha sido algo que ha visto la administración tributaria, que hay debilidad en el control y el registro del resguardo de la documentación de soporte de las operaciones de la compañía. También otro efecto, vamos a tener requerimientos formales realizados para solicitud de documentación de soporte a presentarse en un plazo máximo de 3 días. Entonces es lo que decíamos, ¿verdad? En este caso del formato de la ecuación, la conciliación cuadrática, pues también, ¿verdad? Se está haciendo de esta forma, con lo cual es lo que hay que evacuar de manera rápida y estar preparados con estos formularios que está pidiendo la administración, con lo cual hay que hacer las capacitaciones correspondientes y ver los tutoriales para tener estos anexos que están requiriendo, ¿verdad? También otros efectos, vamos a tener sanciones penales, ¿verdad? Contra el representante legal de las empresas, debido a que al no contar o no presentar la documentación de soporte en los plazos requeridos o resistirse a la administración, a la fiscalización, entonces esto también puede ser, pues es grave, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer nosotros es ver siempre que la administración tributaria vea que no es un acto de resistencia, sino lo que puede pasar es un tema de control, ¿verdad? Por falta de establecimiento de ciertos procesos y políticas de cumplimiento fiscal, también a veces por el tema de la estructura de los departamentos contables y la capacidad del personal con el que se cuenta. Pero al final debemos nosotros de hacer los esfuerzos para que se demuestre que no es una resistencia y que no se está haciendo las cosas por dolo, ¿verdad? Sino que puede ser por un tema de descontrol o un tema interno, pero hay que hacer los esfuerzos. También, número 4, auditorías recurrentes, ¿verdad? Sobre las empresas al identificar anomalías. Entonces, también se ha visto el tema de que al momento de hacer un requerimiento simple, posteriormente ya empiezan a hacer otros requerimientos y ya van haciendo la revisión de los 4 años, ¿verdad? Del periodo de prescripción, con lo cual eso también está surgiendo efectos de que sí hay varios ajustes que se están realizando y poco a poco se van haciendo más auditorías. Entonces, esto también es para que estemos preparados ante estas situaciones. Como número 5, también vamos a tener efectos en la inversión en infraestructura y personal. Entonces, también vamos a ver ese efecto debido a que pues las empresas van a tener que evaluar el tema de estar invirtiendo en un sistema contable, ¿verdad? Debido a que si queremos llevar el control y de todas las operaciones que manejamos en la entidad y si tenemos varios tipos de negocios, pues esto va a ser, digámoslo así, un efecto colateral que van a tener las empresas debido a que puede ser que no contemos con la infraestructura y también no se cuente con el presupuesto. Entonces es algo que hay que considerar. Número 6, evaluación de perfiles y puestos del departamento contable. Pues esto también, ¿verdad? Hay que hacer la verificación con el objetivo de verificar si estos puestos y los perfiles están acorde a las actualizaciones y a los requerimientos que se están haciendo para poder tener al día los registros y los soportes, ¿verdad?
Número 7, erogación de recursos financieros por posibles ajustes comprobados por SAT. Entonces, también, ¿verdad? Se van a ver afectadas las empresas por esta erogación del efectivo por los ajustes que vayan surgiendo, que ya no, digamos, no se puedan defender en el debido proceso, ¿verdad? Aunque creo que siempre hay que hacer los esfuerzos, como decía, para desvanecer estos posibles ajustes, ¿verdad? Y no, digamos, a criterio personal, no aceptar los ajustes de primera instancia, ¿verdad? Sino que siempre hacer el debido proceso y la asesoría correspondiente. También el número 8, soporte jurídico para poder llevar a cabo el debido proceso, ¿verdad? Del mejor resolver ante los requerimientos de SAT, para no caer en resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces esto también, ¿verdad? Hay que ver ese tema de que va a ser un efecto debido a que nuevamente va a haber una inversión para tener esta asesoría, ya sea interna o externa para estos temas, ¿verdad? Licenciado Douglas, sí. me están haciendo la aclaración de que no era que compartiéramos como tal una opinión que usted haya formulado o algo así respecto al caso respecto al ejercicio de su profesión. Voy a repetir la pregunta del maestro Jorge Mario y si tuviera algún caso como tal que nos cuente cómo fue que falló el juez, si a favor del contribuyente o a favor de la superintendencia. Esto es relacionado a que si la SAT está actuando con base en el decreto, código tributario y o procedimientos fiscales sin violar los principios o garantías constitucionales. En su experiencia, ¿ha tenido algún caso de estos? Y que nos pudiera contar, sin revelar los nombres de los contribuyentes, cómo fue el fallo. Digamos que todavía no he tenido la experiencia del fallo, digamos, del fallo de decir si se entregó la información digamos, a la superintendencia, perdón, a la administración tributaria por parte de la institución financiera, digamos que sí ya se ha dado, pero ahora el tema de que el ajuste haya llegado a ser efectivo por parte de la administración tributaria, todavía no he tenido la oportunidad de ver si se ha resuelto a favor o no, ¿verdad? Creo que eso es como ha sido un caso así, podríamos decirlo, reciente, ¿verdad? Pero sí es importante que lo consideremos porque sí ya se están haciendo estos procesos. Gracias, licenciado. En caso personal les cuento que sí he tenido experiencia en esto y sí ha fallado a favor de la Superintendencia de Administración Tributaria el juez en donde hay que entregarle la información. Lógicamente ha sido un caso el que he tenido, es la única experiencia que les puedo contar. Si alguien ha tenido otra experiencia, pues el chat está abierto para que nos cuente cómo ha sido el fallo del juez. Continuamos. Sí, sería interesante ahí que compartan. Sí, estamos en un segmento de posgrado y creo que las opiniones de todos nuestros participantes van a ser tomadas en cuenta y de mucho valor para todos los demás. Sí, al final es eso, ¿verdad? Enriquecer el conocimiento todo, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Ok, y pasamos por último a algunos planes de acción que creo que ya hemos ahí mencionado algunos. Tenemos que ir revisando una mejora de la estructura organizativa y la gestión de la información del departamento contable. Con esto se ha visto en la práctica que pues como hemos visto, sí se descuida a veces bastante el tema contable. Es decir, muchas entidades se dedican al crecimiento, ¿verdad? Como entidad o como comercio, enfocados en las ventas y la parte contable a veces, pues, se deja por un lado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que poner un plan de acción cuando nos enfrentemos ante estos casos donde sí hay que hacer una mejora a la estructura, ¿verdad? Y a la gestión de la información contable, debido a que esto ha sido en gran parte las deficiencias que se han determinado. También realizar una auditoría operativa para identificar las áreas de oportunidad sobre el control y registro contable. Esto va de la mano con el punto anterior, ¿verdad? Que sería bueno que sí se haga este ejercicio, ¿verdad? No precisamente por un externo, puede ser por parte de la auditoría interna para que se identifiquen estas oportunidades de mejora
con la debida actualización, ¿verdad?, de todos los temas fiscales que se están dando. También una inversión en la infraestructura del sistema contable para llevar un control adecuado de los registros, porque si vemos ahora con el tema ya de FEL, pues digamos la facturación electrónica ya no podemos estar dependiendo de un simple Excel, ¿verdad? Obviamente va a depender del tipo de industria y el tamaño de la entidad que estemos nosotros revisando o asesorando o trabajando la contabilidad, pero sí se va a tener que hacer un plan de acción o digamos hacer un proyecto para que se haga una inversión de un sistema que nos pueda llevar los registros contables de una forma eficiente para poder proveer a la administración tributaria de una forma ágil la información. También otro aspecto, implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento fiscal actualizados. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Debido a que con los cambios sí tenemos que hacer nuevas políticas, hay que revisar las políticas que teníamos anteriormente e ir viendo si se analizan, ¿verdad? Si se están llevando de acuerdo a la actualización fiscal que tenemos. Entonces esto es importante de que las políticas deben de estarse actualizando y no ser estáticas. Adicional, también contar con un modelo de gestión de riesgos y de cumplimiento fiscal. Como parte de la auditoría interna, pues sí tenemos se tiene este modelo de gestión, ¿verdad?, de riesgos para el cumplimiento fiscal. Sin embargo, pues si no se tiene en el departamento de auditoría interna, la parte financiera debe ir teniendo estos modelos de gestión de riesgos, ¿verdad? Debido a que hay que anticiparnos a estos efectos o posibles efectos que puedan surgir por estos cambios, ya sea de que sean debatibles, como decimos, tienen sus lagunas y yo pueda defenderme, pero debo de tener ese soporte, ¿verdad? Entonces ese riesgo debe estar gestionado adecuadamente, ya sea que yo lo vaya a enfrentar o yo lo vaya a absorber. Entonces tengo que tener este modelo de riesgos pues definido. También actualizar los sistemas de archivo y resguardo de la información tanto física como electrónica. Esto es algo también sumamente importante debido a que el tema del archivo, pues también hay que el tema electrónico, ya hay que ir revisando, pues que tengamos los espacios en la nube correspondientes, nuestros resguardos de backup para contar con esta seguridad y que al momento de alguna eventualidad, pues podamos tener esos registros a la mano. También implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento. Esto ya lo teníamos, esto lo veíamos en la anterior. Y por último, controles robustos en el registro de ingresos y gastos realizados por medios bancarizados. También en la experiencia, pues he tenido la oportunidad de ver que el libro de bancos, pues no se lleva de una forma correcta, si lo queremos ver. Entonces también hay que revisar esta parte. Debido a que ahorita sí está encaminado, digamos, la administración tributaria en estar revisando todos los ingresos que captamos y todos los gastos realizados. Entonces, al momento sí ha pasado mucho de que por tener varias unidades de negocio, unos trabajan de una forma, otros trabajan de otra forma, con lo cual al momento de consolidar esta información y la reportería en los libros se vuelve complicado y hacer los cruces correspondientes también. Entonces, para tener nosotros una mejor trazabilidad y no tener estas confusiones o atrasos en la entrega de la información, entonces sí es recomendable que verifiquemos los controles, que sí tengamos unos controles robustos para el registro de estos ingresos y gastos, que obviamente estos van a viajar al libro de bancos y esto va a ser un insumo, digamos, principal para nosotros ir armando pues nuestra conciliación o el reporte de la conciliación cuadrática, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, por último, entonces acá una línea de tiempo, ¿verdad? Como platicábamos, tenemos el tiempo de la prescripción, ¿verdad? De nuestros 4 años. Entonces, durante estos 4 años, acá, a manera de ejemplo, solo se está colocando del 2020 al 2024. Entonces, vemos allí. Sin embargo, el proceso de ordenamiento
lo idóneo es de que inicie antes, ¿verdad? De este año o de este primer año que inicia la preinscripción, pero sin embargo hay que evaluar estos esfuerzos, ¿verdad? ¿Qué tanto va a ser, qué tanto costo voy a invertir para los esfuerzos que voy a obtener? Entonces, hay que tenerlo presente, pero sí en la línea de tiempo sí debemos de estar ahorita muy preparados para ir ordenando, como les digo, preparándonos con estos 4 años, y el ordenamiento debe ser efectivo o hacer los esfuerzos para que sí continúe ordenada la contabilidad y podamos tener la reportería a la mano. Entonces, no sé, Diego, si hay alguna pregunta. Gracias, licenciado. Sí, tenemos preguntas y comentarios. Dice Luis Rivera, excelente. Leí un comentario arriba que decía, muy buena ponencia para comprender el tema de los que no manejamos. Así, más felicitaciones para su persona. Respecto a más preguntas, nos pregunta Moisés García. Si no soy comerciante, ¿debo aplicar lo indicado en el Código de Comercio en tema de cuentas bancarias? ¿A qué regímenes tributarios les aplica la conciliación y registro de cuentas bancarias? Sí, digamos que acá, pues, al ser, digamos, ya un contribuyente normal, ¿verdad? Tenemos ya la obligación de llevar la contabilidad, ¿verdad? Completa. Entonces, acá ya tenemos que tener el tema de nuestras conciliaciones o control de las conciliaciones bancarias. Entonces, de nuestros registros. Ya, digamos, si vamos al tema de pequeño contribuyente, pues esto creo que va a ir encaminado a, porque ya, digamos, el pequeño contribuyente ya está obligado para el tema de FEL, y ya tenemos el plazo del próximo año que se vence, y no va a caber duda de que ya va a ir de la mano esta actualización también del tema de las conciliaciones, ¿verdad? Gracias. El licenciado Harold Santiesteban nos dice, Lic, por favor, ¿la SAT tendrá contemplado devolver monetariamente los impuestos y no usar la palabra remanente debido a que este dinero les genera intereses? ¿Qué considera usted? Sí, interesante, interesante. La verdad que sería bueno saber si tienen la intención. Yo creería que No, y difícil. en primer lugar no sería la SAT. Para eso no sería la SAT. Recordemos que SAT únicamente es el ente recaudador y Correcto. todo esto viene de leyes como tal. Entonces, Sí, pero aprovechando el tema, no creo que sería la SAT la indicada que tenga que devolver. Claro, existen la devolución de los impuestos pagados indebidos, en exceso o por sí, tema de crédito fiscal por exportación, pero están totalmente regulados como tal. Entonces, referente a los remanentes, yo en lo particular considero que no existe ningún plan para este, sí, sería totalmente. Ok, correcto. pregunta Misael López. Pero libros de bancos como tal no existe, o por lo menos no es algo usual. Lo que se tiene es un sistema de bancos y por medio de él se elaboran las conciliaciones bancarias. Son más un comentario que Sí, pregunta. correcto. Sí, allí, digamos, de igual forma, si vamos a la ley, ¿verdad? O decir un soporte, pues hay varios temas de que no tienen una base, pues, legal, ¿verdad? También tenemos el tema de un CARDEX, es decir, el CARDEX que en ningún lado nos dice qué debemos de tener como CARDEX, más que nosotros como contadores, ¿verdad? Vamos haciendo estos formatos. Sin embargo, yo hacía la referencia al libro de bancos, el control, digamos, al final de los ingresos y egresos, debido a que pues he identificado o he visto en la práctica varias debilidades con este tema, ¿verdad? Y podemos caer a veces si lo queremos ver así, por inocencia en ciertas dudas al momento de una auditoría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener, pues, presente y mucho cuidado, ¿verdad? Para no caer en estos temas, y que la administración tributaria lo primero que hace es resistencia a la acción fiscalizadora, ¿verdad? Y el tema de defraudación. Entonces, por ahí se van, y tal vez no es así. Gracias. El licenciado Amílcar Estrada nos dice que efectivamente es el Ministerio de Finanzas y tiene un fondo para eso. Sí, efectivamente, en el Ministerio de Finanzas hay un fondo, una partida presupuestaria para la devolución de los impuestos, pero son de los impuestos como tal ya regulados. En ningún momento se está hablando, o yo entiendo que la pregunta del licenciado anterior se refería al remanente de crédito fiscal, en ningún momento se está refiriendo a ese
remanente de crédito fiscal por operaciones locales. Lógicamente, el Ministerio de Finanzas sí puede devolver el impuesto, el IVA de las ventas por exportación. Continuamos. El licenciado Luis Fernando Granado nos dice: licenciado Soberanis, ¿debe aplicarle la certificación ISO para los sistemas de contabilidad y auditoría? Bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Con respecto a que si tenemos, pues estas certificaciones son un soporte, ¿verdad? Una garantía de que nuestros registros contables como auditores, pues vamos a tener la confianza de que el control es robusto, con lo cual, pues se minimizan los riesgos, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero creo que pues pocas entidades se pueden dar ese lujo, ¿verdad? Porque al final es esto, pagar estas certificaciones, pues también es una inversión, pero sería un buen plan de acción también, ¿verdad? Perfecto, licenciado. Como bien les indicamos a todos nuestros oyentes al inicio de esta conferencia, el licenciado Douglas Soberanis está totalmente comprometido con la academia y es por eso que cuando lo invitamos disponía hasta las 6:15 de la tarde para estar con nosotros, y por eso fue que empezamos en punto del día de hoy. Licenciado Ángel Figueroa todavía dice magistral, licenciado Soberanis. Ha sido un gusto realmente el poder compartir con usted esta tarde. El colegio tiene un reconocimiento para su persona. También Alejandro nos dice: excelente ponencia, Lic Soberanis. Antes de que pasemos al reconocimiento del licenciado Douglas Soberanis, les comentamos: para las personas que tengan que enviar su constancia de colegiado activo, se les enviará un enlace a través de los correos registrados a partir del lunes, en el cual tendrán hasta el 19 de noviembre para adjuntar la constancia de colegiado activo. Sabemos de que hay personas de otros colegios y también deberán de adjuntarla para poder hacerse acreedores al diploma de participación de este estudio de posgrado. Entonces, Claudia, si me hace favor de Solo proyectar. perdón, Diego, perdón ahí. Claro, con gusto. Solo perdón la interrupción. Cuéntame. Sí, solo